Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, vamos a arrancar con la sociología de Weber, cuyo nombre completo era Maximilian Karl Emil, pero más conocido como Max Weber, y que vivió entre 1864 y 1920. Si prestamos atención a los años de su nacimiento y muerte, fíjense que su vida transcurrió simultáneamente a lo que habíamos llamado segunda etapa o segunda revolución industrial. Max Weber, de nacionalidad alemana, se lo tiene como sociólogo y como uno de los padres fundadores de la sociología académica, científica, pero fue mucho más que eso. Y lo convierte entonces en un verdadero erudito, ya que sus obras van a abarcar una multiplicidad de campos del saber y del conocimiento, no solo sobre sociología propiamente dicho, sino sobre política, historia, economía, filosofía y hasta inclusive musicología, ya que se va a escribir un tratado racional de la música que se encuentra en lo que se considera su obra magna, que es el libro Economía y Sociedad, publicado póstumamente en 1922. Economía y Sociedad es su obra cumbre, pero publicado después de su muerte en 1922. Y como vamos a ir comparando los autores entre sí, es decir, Weber, Durkheim y Marx, lo que tengo para decir al respecto, en primer lugar, es que Weber se opondrá terminantemente a los conceptos de Marx. Weber estará en contra de las ideas socialistas, las ideas comunistas o las ideas de Marx. Por lo tanto, su marco conceptual en gran parte va a estar dirigido a desacreditar o a descalificar sobre todo el materialismo dialéctico y el materialismo histórico de Marx. Aunque algunos estudiosos de su obra lo han llamado el Marx burgués, han llamado a Weber el Marx burgués, porque más que criticar a Marx, dice que lo que hizo fue una especie de redondamiento o refinamiento de los conceptos de Marx, pero puestos al servicio de la burguesía. Ya que para Weber los destinos de su Alemania debían estar en manos de la burguesía industrial y Weber será entonces, a diferencia de Marx, para establecer ya otra diferencia, un gran defensor del sistema capitalista industrial, mientras que Marx, como ya supongo lo sabrán, será un feroz y acérrimo crítico del sistema capitalista industrial. Bueno, si bien la obra de Max Weber es muy vasta y extensa, hay como tres grandes temas o tres ejes temáticos que están muy presentes a lo largo de toda su producción intelectual. Uno de esos temas o ejes temáticos es todo lo referido al poder y la política. Ese es un gran tema sobre que ocupa la atención de Weber. Otro tema tiene que ver con el fenómeno religioso. Weber sería un profundo estudioso de la historia de las religiones, tanto orientales como occidentales, así que el fenómeno religioso es otra cuestión sobre la que se enfoca. Y otro gran tema también al que se va a dedicar en varios de sus textos, de sus libros, será aquello que tenga que ver con el desarrollo del capitalismo moderno, sobre todo del capitalismo industrial. Entonces, tres grandes temas, tres ejes temáticos que dominan su pensamiento, su foco de atención, repito, el poder y la política como un gran tema, el fenómeno religioso, tanto de las religiones orientales como occidentales, y el desarrollo del sistema capitalista industrial moderno. Bueno, voy a hacer una breve referencia a lo que fueron sus primeras obras, como escritos importantes, que él luego posteriormente va a retomar para quizás profundizar un poco más en ellos, pero que son sus primeros escritos más importantes. Por ejemplo, su tesis doctoral en Derecho, en 1889, Weber se doctoró en Derecho o en Jurisprudencia, como se llamaba en ese momento, y allí presentó un trabajo
sobre la regulación de la empresa comercial en la Edad Media, principalmente en las ciudades italianas de Génova y Pisa, que por entonces eran dos puertos importantes del comercio ultramarino europeo. En 1891 presentó un texto dedicado a estudiar la antigüedad romana, la Roma antigua, y dentro de la Roma antigua le interesó principalmente el derecho romano, que dicho sea de paso, él va a considerar como un derecho racional por excelencia al derecho romano y que según sus estudios la existencia del derecho romano en Europa fue uno de los factores que posibilitó que varios siglos después el sistema capitalista se origine en Europa y no en otra parte del mundo. Así que para él el derecho romano había sido un factor muy importante en lo que hace al sistema jurídico de la Europa medieval y postmedieval. Otra cuestión que le interesó también de la Roma antigua fue la evolución de la tenencia de la tierra entre los romanos, así como también el expansionismo romano y su sistema económico monetario, ya que el Imperio Romano sería prácticamente la primera civilización en acuñar una moneda como medio de intercambio comercial. En 1892 realizó un estudio sobre la situación del campesinado en Alemania. Weber consideraba, además, dicho sea de paso, cuando hablamos de Alemania, Weber era un exaltado nacionalista de su Alemania, y realmente él quería contribuir con su conocimiento, con su pensamiento y con sus ideas a que Alemania se convirtiera en una gran potencia industrial a nivel mundial. Y consideraba por entonces que Alemania, económicamente hablando, estaba dividida en dos grandes regiones, separadas por un río, el río Elba, Elba con B larga. Y decía que al este del río Elba era la región geográfica más atrasada, que estaba dominada por los Junkers. Se escribe Junkers con J y con K de kilo, los Junkers, terratenientes alemanes. Estamos entonces en la región geográfica al este del río Elba, dominada por los Junkers, terratenientes latifundistas alemanes, que tenían una organización económica, o existía en esa región una organización económica de tipo semifeudal, y que estos Junkers tenían a sus órdenes campesinos en carácter de jornaleros o aparceros. Bien, eso al este del río Elba. Mientras que al oeste de ese río consideraba que era una forma de producción más moderna, más adelantada, donde allí la mano de obra era contratada de tipo asalariado. Por lo tanto, lo que había que conseguir es que en Alemania se extendiera todas las características económicas productivas que existían al oeste del río y se abandonara el esquema feudal o semifeudal que existía al este del río Elba. Bien. Y otro estudio que voy a citar es el que realizó entre 1894 y 1897, donde se dedicó a estudiar las operaciones del capital financiero en Alemania a través de la bolsa de valores. Sucede que generalmente la gente piensa o solemos pensar que la bolsa de valores es un mero ámbito especulativo. Creo que ustedes saben, aunque en verdad muchas veces pregunto y no lo saben, por eso lo comento, la bolsa de valores es un lugar donde se compran y venden acciones que cotizan y que pertenecen a las distintas empresas que cotizan sus acciones en la bolsa. Y se suele pensar que es un mero ámbito especulativo, o sea, un lugar más de la especulación financiera. Sin embargo, Weber consideraba que diferentemente a eso, debe verse la bolsa de valores como un medio o como un lugar por el cual el hombre de negocios puede planificar,
Bueno, continúo. Entonces, contrariamente a lo que es el pensamiento común, Weber decía que la bolsa en verdad debe ser considerada como un medio o un lugar por el cual el hombre de negocios puede planificar racionalmente el progreso de su empresa. Y acá aparece una palabra a tener muy en cuenta que va a recorrer también toda su obra, que es el concepto de racional. Y como va a aparecer varias veces, creo que conviene ya aclararlo, que para él, si hay algo que caracteriza a la sociedad moderna, sobre todo a la sociedad moderna capitalista e industrial, es la racionalidad. Concepto a tener muy en cuenta, ya que lo vamos a nombrar varias veces, porque para Weber, repito, si hay algo que caracteriza a la sociedad moderna es la racionalidad o el pensamiento racional. Bien, voy a empezar ahora con algunos temas donde ya voy a hacer la comparación con Marx. Weber consideraba que el proceso histórico, el desarrollo de la historia, de la sociedad moderna, se realizaba de manera unilineal, se escribe todo junto, era un proceso unilineal, es decir, que iba en una sola línea, en una sola dirección o en un solo sentido. Y ese proceso unilineal del desarrollo histórico moderno estaba caracterizado principalmente por dos aspectos: un proceso de burocratización y un proceso de racionalización. Repito entonces, desarrollo histórico unilineal, en una sola línea, en una sola dirección, en un solo sentido, caracterizado por la burocratización y la racionalización del mundo. Vamos a detenernos particularmente en el concepto de burocracia. Burocracia es algo que ha llegado hasta nuestros días con una fuerte carga negativa, porque solemos asociar burocracia con la administración pública, con un tramiterío inútil o con empleados su holgazanes. No, yo así no puedo dar clases, gente con los micrófonos abiertos, me hace bulla. A cada rato tengo que interrumpir. La próxima corto directamente y leen ustedes y arréglense, porque no se puede. Si yo estoy hablando, me estoy concentrando en lo que estoy exponiendo y aparecen y se conectan a cualquier hora y qué sé yo, directamente arréglense ustedes y chao. El año que viene, cuando estén manejando un taxi o atendiendo la caja de un supermercado, se van a acordar que va. Entonces, es un proceso histórico unilineal que va en una sola línea, en una sola dirección, en un solo sentido, y que está caracterizado por dos procesos: el proceso de burocratización y el proceso de racionalización del mundo. Si lo entienden bien y si no, busquen lo que significa. Y decía que había que tener cuidado con este proceso de burocratización porque se corría el riesgo de marchar hacia lo que él llamaba la noche polar de la historia o también quedar encerrados en una jaula de hierro. Son dos metáforas. El proceso de burocratización y racionalización son importantes, pero son procesos que hay que controlar, que no salgan de su cauce, porque se corre el riesgo de que si estos procesos salen fuera de control o se exacerban, la humanidad va a terminar en lo que él llamaba figurativamente la noche polar de la historia, o quedar encerrados en una jaula de hierro, es decir, todo formar parte de grandes máquinas burocráticas. Por lo tanto, de alguna manera, este pensamiento de Weber puede aparecer como un tanto pesimista y trágico de lo que le podía pasar al futuro de la humanidad. Si lo comparamos con Marx, diríamos que el pensamiento de Marx sería un tanto más optimista, porque Marx, obviamente, con una visión totalmente contraria, consideraba que cuando se pudiera pasar del capitalismo al socialismo y o comunismo, se estaría pasando del reino de la necesidad al reino de la libertad.
Entonces, para Marx, el futuro de la humanidad auguraba un tiempo mucho mejor, un tiempo de mayor felicidad o de mayor libertad. Entonces, ahí tienen una comparación. Un pensamiento un tanto pesimista, trágico respecto de lo que le esperaba a la humanidad en el futuro, según Weber, y un pensamiento un tanto más optimista de lo que le esperaba a la humanidad en el futuro, según Marx. Bueno, otra cuestión. La metodología de Weber está centrada en el individuo y sus motivaciones. Por lo tanto, se habla de un individualismo metodológico. Y para Weber, a diferencia de Marx, sigo con las comparaciones, los fenómenos sociales, los hechos sociales, son multicausales o pluricausales. Entonces la metodología de Weber es pluricausalista, pluri de pluralidad, pluricausalista. Responden a una pluralidad de causas, a una multiplicidad de causas. Si tomamos como ejemplo el desarrollo del sistema capitalista en Europa, para Weber su aparición obedeció a varias causas, y así cualquier otro fenómeno social. Cualquier fenómeno social, cualquier hecho social, responde a una multiplicidad de causas, a una pluralidad de causas. Por eso hablamos de una metodología de análisis en Weber de tipo pluricausalista. Mientras que la perspectiva de Marx es monocausalista. Para Marx hay una sola causa, que es la que genera todo lo que pasa en la sociedad, como por ejemplo el tipo de Estado, las teorías sociales, filosóficas, o hasta inclusive la ética y la estética de una sociedad, según Marx, están determinadas por un solo factor, y es el sistema económico. Para Marx es el sistema económico el que determina en última instancia todo lo demás. Y como el sistema económico es el único causante de lo que pasa en la sociedad, la perspectiva metodológica y analítica de Marx es monocausalista, a diferencia del pluricausalismo de Weber. Bien, en la época de Weber, otro tema, aún existía la controversia entre las ciencias naturales y lo que entonces se llamaban ciencias del espíritu. Las ciencias del espíritu luego serían las llamadas ciencias sociales o ciencias humanas. Pero hasta que tomaron el nombre de ciencias sociales o ciencias humanas, se las conocía con el nombre de ciencias del espíritu. Y esa controversia o esa disputa entre las ciencias naturales y las entonces llamadas ciencias del espíritu no estaba referido tanto al objeto de estudio que debía tener cada ciencia. Estaba claro que estudiaban las ciencias naturales y que estudiaban las ciencias del espíritu o sociales, sino más bien cuál era el método de estudio propio de cada una, cuál era el método de estudio propio que tenían que utilizar las ciencias naturales y cuál es el método de estudio propio de la ciencia del espíritu. Uno de los autores que trató de establecer la diferencia fue el inglés Wilhelm Dilthey. Wilhelm Dilthey, que vivió entre 1833 y 1911, trató de establecer una primera diferencia diciendo que la naturaleza se explica mientras que el espíritu se comprende. Repito, Dilthey decía, la naturaleza se explica mientras que el espíritu se comprende, para establecer una diferencia entre ciencias naturales y ciencias del espíritu. Otro autor francés, que ya conocemos porque lo he nombrado varias veces, Auguste Comte, que vivió entre 1798 y 1857, y posicionado desde el positivismo, consideraba que las ciencias sociales debían ser una extensión de las ciencias naturales. Otra vez, para Comte, las ciencias sociales, ¿se acuerdan que él fue el que le dio el nombre sociología a esta disciplina? Consideraba que las ciencias sociales debían ser una extensión de las ciencias naturales, tomando sus supuestos y métodos para aplicarlos al estudio de los seres humanos. Bien, Weber
rechaza el positivismo kantiano. Y esto también es importante tenerlo en cuenta. Weber no es un positivista, no es alguien que analice la sociedad desde una perspectiva metodológica, científica, positivista. Al contrario, rechaza el positivismo, se opone al positivismo. Y Weber va a considerar que el objetivo de las ciencias sociales debía ser la comprensión o interpretación de la unicidad de la realidad. Repito, Weber, oponiéndose al positivismo, consideraba que el objetivo de las ciencias sociales debía ser la comprensión / interpretación de la unicidad de la realidad. Es decir, por qué un hecho de la realidad es único e irrepetible. Porque un hecho de la realidad es único e irrepetible, y a partir de allí establecer juicios de generalización. Por lo tanto, esto también nos sirve para entender que la sociología de Weber es una sociología comprensivo-interpretativa. Entonces, no es una sociología positivista, sino que es una sociología comprensivo-interpretativa, que se deriva del término alemán Verstehen, que se escribe con B corta, la B corta en alemán se pronuncia como F, B corta E-R-S-T-E-H-E-N, se pronuncia Verstehen, si no después búsquenlo en los textos. Entonces es una sociología del Verstehen, una sociología comprensivo-interpretativa. Bueno, ¿y cómo se planteaba él con respecto, o cómo se posicionaba él con respecto a la objetividad y la subjetividad? Partiendo de considerar que la realidad social es infinita y es compleja. La realidad social es infinita, compleja, muy vasta y por lo tanto prácticamente inabarcable. La vastedad de la complejidad social la torna, obviamente, prácticamente inabarcable. Entonces es necesario, como no se puede estudiar absolutamente todo, es necesario seleccionar determinados recortes de lo social, determinados objetos de estudio, ¿sí?, que pueden resultar relevantes. Por ejemplo, a algunos les interesará estudiar, no sé, la pobreza, otros la desocupación, otros se dedicarán a la sociología de la salud, otros del hábitat, etcétera, etcétera, distintos recortes de esa realidad social. Y por otro lado, como recién decíamos, los fenómenos sociales son multicausales. Los fenómenos sociales son la consecuencia o el efecto de una multiplicidad o pluralidad de causas. Entonces, hay que encontrar también las conexiones causales, cómo se conecta una causa con otra, las conexiones causales que determinan la generación o producción de un determinado hecho social. Bueno, los hechos que se seleccionan para su estudio tienen una base subjetiva. Ahí es donde interviene la subjetividad del investigador, el interés, la motivación de cada investigador. Cada investigador, cada estudioso de lo social, cada analista, sociólogo, lo que fuera, seleccionará un determinado hecho, acontecimiento o recorte de la realidad social en base a su interés y a su motivación, en base a su subjetividad. Es ahí donde interviene la subjetividad, en lo que cada uno elige que le interesa estudiar o que lo motiva a estudiar. Pero el análisis de los hechos se debe realizar con objetividad. Entonces Weber, ¿a qué se parece aquí? Algo que ya vimos y que sería bueno que tengan en cuenta porque después van a tener que relacionar todo. Entonces no pierdan de vista lo que ya estuvimos viendo. Porque esto que está diciendo Weber acá se relaciona con lo que vimos del estructural funcionalismo de Parsons y Merton, que también
buscaban la objetividad del estudio social, y también se relaciona con el dualismo metodológico que vimos Güllner criticaba desde la sociología reflexiva o monismo metodológico. Entonces Weber es también alguien que defiende la ciencia social libre de valores, o lo que en su momento llamamos neutralidad valorativa o axiológica. Recuerden este término, neutralidad valorativa o axiológica. Lo vimos con el funcionalismo norteamericano, lo vimos con el dualismo y ahora lo vemos con la sociología de Weber. Entonces, según Weber, el estudio de lo social debe realizarse con objetividad, mediante juicios objetivos, con neutralidad valorativa. ¿Y en qué justifica esto Weber? En que si no se realizan así, no tienen validez científica, decía Weber. Si el estudio de la sociedad no se realiza de manera objetiva, los estudios que hagamos no van a tener validez científica. Bien, entonces ahí en eso es donde interviene la subjetividad y la objetividad. Los estudios sociales deben estar libres de valores. Otra cuestión. Para Weber, las ciencias sociales nacieron preocupadas por problemas prácticos. Las ciencias sociales nacieron preocupadas por problemas prácticos y por el interés de los hombres en lograr los cambios deseados. Es de eso de lo que se ocupan las ciencias sociales según Weber. Problemas prácticos, pragmatismo, practicidad, problemas prácticos. Y también porque a las personas les interesa realizar algunos cambios dentro de la sociedad. Entonces, justamente para eso también es importante formar juicios objetivos. ¿Por qué? Porque los juicios objetivos permiten aclarar la confusión entre lo que son juicios científicos y juicios de valor. Repito, al emitir juicios objetivos, esto nos permite aclarar cierta confusión que se presentan entre los que son verdaderos juicios científicos y los que son juicios de valor. Y a partir de aquí Weber entonces establece una gran diferencia que según él existe entre la actividad científica y la actividad política, entre la actividad del científico y la actividad del político. Y al respecto va a decir que la actividad científica es disciplinada, que tiene que tener una perspectiva abierta para aceptar los resultados de una investigación, cualquiera sea, pero aquí fundamentalmente lo importante es que el científico se maneja con juicios analíticos, fácticos o de hecho acerca de lo que es. Repito, el científico se maneja con juicios analíticos, fácticos o de hecho acerca de lo que es. Mientras que el político o la actividad política busca transformar el mundo según determinados valores. Esa sería la práctica política, transformar el mundo según determinados valores. Y es por eso que el político realiza juicios normativos o de valor, juicios normativos o de valor, acerca de lo deseable, acerca de aquello de lo que debe ser. Entonces, el científico, juicios acerca de lo que es, y el político, juicios acerca de lo que debe ser. El científico, juicios fácticos, analíticos y de hecho, y el político, juicios normativos o de valor. Ok. Por otra parte, Weber también rechaza la posibilidad de establecer una ética universal, por ejemplo, a la manera de Kant. Si alguien sabe algo de Kant,
recordará o sabrá que Kant, el filósofo Immanuel Kant del siglo XIX, se lo ha conocido bastante por lo que se llama en él su imperativo categórico, el famoso imperativo categórico kantiano, que pretendía establecer una ética universal válida en todo tiempo y lugar. Ese era el imperativo categórico kantiano. Tú debes ser bueno, ¿no es cierto?, un valor moral universal. Weber rechaza la posibilidad. Weber considera que no es factible establecer una ética universal, válida en todo tiempo y lugar. ¿Por qué? Porque según Weber no existiría un ideal único que sea bueno o malo. No existiría un ideal único que sea bueno o malo, sino que depende del contexto y de los medios y fines para lograrlo. De eso dependen los ideales, del contexto y de los medios y fines para lograr un determinado ideal. Llevando estas ideas al terreno político, Weber diferencia entre dos tipos de ética, que él va a llamar ética de responsabilidad y ética de fines últimos. Otra vez, va a diferenciar dos tipos de ética en el ámbito político, en el terreno político. Una a la que llama ética de responsabilidad y otra a la que llama ética de fines últimos. En la ética de responsabilidad se calculan racionalmente los medios y fines para alcanzar un objetivo. Repito, en la ética de responsabilidad se calculan racionalmente los medios y fines para alcanzar un objetivo. Mientras que en la ética de fines últimos se persigue un ideal sin tener en cuenta el cálculo racional de los medios. Otra vez, en la ética de fines últimos se persigue un ideal sin tener en cuenta el cálculo racional de los medios. Y para Weber, este tipo de ética, esta ética de fines últimos, es la que aplica el socialismo, al cual, como dije antes, él tanto se oponía. Porque según él, el socialismo busca quizás fines buenos, pero ligados a medios que son moralmente dudosos o peligrosos, y justifica esos medios, siempre hablando del socialismo, el socialismo justifica esos medios para alcanzar un supuesto objetivamente, o mejor dicho, para alcanzar un supuesto objetivo éticamente bueno. Lo cual de alguna manera estaría resumido en esa frase tan trillada de que el fin justifica los medios. Entonces, el socialismo, según él, es el que usa la ética de fines últimos. Bueno, paso a otra cuestión, que tiene que ver con las diferencias que estableció entre las sociedades premodernas, preindustriales o tradicionales y las sociedades modernas industriales. Y a su vez, cómo se genera el cambio de un tipo de sociedad a otra, y aquí también vamos a hacer una comparación con Marx, entre Marx y Weber, acerca de cómo concebía el cambio social uno y otro. Para Weber, las sociedades premodernas, preindustriales o tradicionales estaban basadas en la tradición. Como su nombre lo indica, sociedades tradicionales basadas en la tradición. Tradición entendida o definida como el conjunto de sentimientos y creencias transmitidos de generación en generación. Repito, tradición definido como el conjunto de sentimientos y creencias transmitidos de generación en generación. Mientras que las sociedades modernas industriales están basadas en la racionalidad. Y la racionalidad moderna es una racionalidad de doble lógica.
¿Estamos? Otra vez, las sociedades modernas industriales, a diferencia de las tradicionales, se basan en la racionalidad. Y es una racionalidad de doble lógica. Por un lado, una lógica que implica el cálculo de medios a fines, separados, porque muchas veces lo escriben todo junto, no es a fines, sino una lógica del cálculo, calculabilidad de medios a fines. Ese es un tipo de lógica racional. Y el otro tipo de lógica racional que está relacionado con esto es la calculabilidad entre costos y beneficios. Entonces, para Weber, en el mundo moderno, lo que predomina es la racionalidad. Y es este tipo de racionalidad. Una racionalidad que tiene en cuenta los medios que se deben utilizar para alcanzar determinados fines, objetivos o metas. Y a la vez de esta calculabilidad racional entre los medios y los fines, también la calculabilidad racional entre los costos y los beneficios. Es decir, qué beneficios nos va a traer perseguir determinado fin y qué costos vamos a tener que afrontar o soportar para obtener ese fin determinado. Y según él, según Max Weber, esta racionalidad moderna está presente siempre, en todos los ámbitos. Puede ser, por ejemplo, a la hora de buscar un trabajo o quizás como en el caso de ustedes, a la hora de elegir una carrera o hasta inclusive a la hora de formar una pareja. Todo el tiempo está presente, según Weber, este tipo de racionalidad que caracteriza a la sociedad moderna, una lógica de medios afines y una lógica que implica la calculabilidad entre costos y beneficios. Y esta racionalidad moderna habría sido el resultado del desarrollo de la revolución industrial y el capitalismo. Ven la importancia que le da al desarrollo industrialista y capitalista, porque fue gracias al desarrollo industrial y capitalista que se generó esta racionalidad moderna, la cual también llevó a su vez a lo que él llamó, entre comillas, es una frase propia que lo identifica, desencantamiento del mundo moderno. O sea que el proceso de racionalización también derivó en un desencantamiento del mundo moderno. Que el mundo moderno esté desencantado no significa que la gente esté malhumorada, disgustada o a desagrado, como se puede entender la gente común. Lo que quiso decir Weber con desencantamiento del mundo es que el mundo moderno, guiado por la racionalidad, guiado por el pensamiento científico y por el progreso técnico, repito, el mundo moderno guiado por la racionalidad, el pensamiento científico y el progreso técnico, se liberó o dejó atrás las tradiciones, el pasado, los mitos, las leyendas, el misticismo que habían caracterizado a las sociedades preindustriales. La tradición, el pasado, los mitos, las leyendas, el misticismo, quedó todo atrás, quedó formando parte de las sociedades tradicionales del pasado, porque la sociedad moderna es una sociedad caracterizada por la racionalidad, el pensamiento científico, el progreso técnico, el desarrollo científico, etc. Eso es lo que quiso decir Weber con la frase desencantamiento del mundo moderno. Bueno, con respecto al cambio de un tipo de sociedad a otra, aquí va a haber una gran diferencia en el pensamiento de Weber con respecto al de Marx. ¿Cuándo cambia una sociedad? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que provoca el cambio social? Weber no desconocía que el desarrollo tecnológico, que los cambios tecnológicos pueden cambiar las sociedades. No es que no lo tuviera en cuenta. Pero sin embargo, para él,
mucho más importante que los cambios tecnológicos o que el cambio en el modo de producción, Weber consideraba que son las ideas y principalmente las creencias y los valores los que transforman las sociedades. Entonces, no es que descreyera o no reconociera la importancia que pudiera tener el desarrollo tecnológico o un cambio en el modo de producción, pero para él mucho más importante que eso era que la gente cambiara su forma de pensar. Lo que cambia una sociedad, lo que transforma una sociedad, lo que llevó a dejar atrás la sociedad tradicional son las nuevas ideas, un cambio en las creencias, en los valores. Por lo tanto, la nueva sociedad moderna industrial sería el resultado de un nuevo modo de pensar. Y ese nuevo modo de pensar, reitero una vez más, está basado en la racionalidad. Mientras que para Marx, las ideas no existen ni cambian. No son las ideas, no están las ideas como flotando en el aire y cada uno toma la que más le gusta, o un día nos levantamos, por decirlo didácticamente, y nos encontramos que la sociedad tiene ideas nuevas y entonces todos empezamos a pensar así. No es para Marx así el tema de las ideas. Para Marx las ideas no existen ni cambian. Son los hombres quienes cambian. Somos nosotros los que cambiamos. Pero ¿cuándo cambiamos? ¿Cuándo cambiamos nuestra manera de pensar? ¿Cuándo cambiamos nuestros productos del pensamiento? Cuando cambian las condiciones materiales de vida y existencia. Entonces el pensamiento de los seres humanos cambia, o las ideas o las creencias de las personas cambian, o la sociedad comienza a pensar de otra manera cuando cambian las condiciones materiales de vida y existencia. Las ideas, los pensamientos no cambian porque sí, no tienen una existencia propia y un día cambiaron. No, tienen que cambiar las condiciones materiales de vida y existencia de las personas. ¿Estamos? Esto representa en Marx parte de su pensamiento materialista histórico. Concepto que les suena raro, que quizás no entiendan, tendrán que tener la paciencia que lleguemos a Marx para comprenderlo. Por ahora, tómenlo como que esto que acabo de decir, de qué es lo que tiene que cambiar para Marx, forma parte de su perspectiva analítica materialista histórica. Las ideas no existen ni cambian cuando los seres humanos o la sociedad cambia las condiciones materiales de vida y existencia de las personas. Mientras, por ejemplo, dentro del proceso industrial, mientras el obrero sufra la alienación, que ya vamos a ver también en su momento, tendrá una existencia alienada. Bien. Bueno, otro tema. Weber le interesó saber si el sistema capitalista industrial era un fenómeno propio y único, originario de Occidente, más precisamente de Europa Occidental, o si también el capitalismo podría haber surgido en otro país del mundo, o en otra región del mundo, en Oriente, qué sé yo, en Japón, China, donde fuera, en Egipto. Hizo un estudio sobre eso, a ver si la forma económica capitalista podría haberse originado en otra parte del mundo que no fuera Europa Occidental o más concretamente Inglaterra. Y de ese estudio llegó a la conclusión que el único lugar del mundo donde podría haberse originado el sistema capitalista era en Europa Occidental. ¿Y por qué? Bueno, por los siguientes factores que ahora voy a mencionar. Entonces ahora voy a dar cuáles fueron los factores dentro de esa pluricausalidad que planteaba Weber, que contribuyeron, factores que contribuyeron a que el capitalismo se haya originado en Europa Occidental y que no haya tenido posibilidad de originarse en otra parte del mundo.
Por ejemplo, ¿qué factores posibilitaron el surgimiento del capitalismo en Europa? Que existiera un Estado con constitución y leyes. Ese es un factor. Tal cual había adelantado al comienzo de esta reunión, que existiera también un derecho racional, como el derecho romano. Derecho romano como derecho racional por excelencia. También la existencia de una administración profesional con funcionarios remunerados y basada en el concepto de ciudadano. También la existencia del cálculo racional de ganancias y pérdidas dinerarias, junto con el desarrollo de una contabilidad racional del capital. Repito este último que es más largo el ítem, el cálculo racional de ganancias y pérdidas dinerarias, junto con el desarrollo de una contabilidad racional del capital. También la existencia de una clase de asalariados formalmente libres, el intercambio económico en el mercado, sin monopolios estamentales sobre la producción y el consumo. Recordemos que la nobleza, lo vimos en la clase pasada, tenía el monopolio de la caza y de la pesca. Entonces, cuando se pudieron liberar de esos monopolios estamentales, la nobleza era un estamento, pudo surgir el capitalismo. También otro factor, el uso de tecnología racional, y otro factor, la separación entre la economía doméstica y la empresa productiva. Recuerden lo que eran los talleres artesanales, que también lo vimos, donde la unidad productiva no estaba separado de lo doméstico. Bueno, entonces todos estos factores que acabo de nombrar son factores que, según Weber, contribuyeron causalmente para que el sistema capitalista se originara en Europa Occidental, ya que no existió en otra parte del mundo este tipo de factores como para que el capitalismo se haya originado en otro país que no fuera Inglaterra u otro continente que no fuera Europa. Bueno, paso al siguiente tema, con el cual prácticamente ya cierro la reunión de hoy. Y lo voy a introducir así el siguiente tema, del cual también vamos a hacer una comparación con Marx. Entre los factores antecedentes que contribuyeron a que el capitalismo sea un fenómeno propio de Europa Occidental, a Weber también le interesó saber si entre esos factores podría haber intervenido un factor religioso. Como ya dije al principio, él fue un profundo estudioso de la historia de las religiones, tanto orientales como occidentales. Aunque finalmente se va a concentrar en las que se consideran las 4 grandes religiones universales, que son el catolicismo, el protestantismo, el judaísmo y el islamismo. Y de esas 4 religiones universales, finalmente va a concentrar su estudio en la religión protestante, que según él fue esa religión y esa ética religiosa las que habrían intervenido, contribuido al desarrollo capitalista industrial europeo. Bueno, y este es uno de sus más famosos libros, La ética protestante y la formación del espíritu del capitalismo. Este es un estudio que él publica en forma de 2 largos artículos. En 1904 sale el primer artículo, en 1905 se publica el segundo artículo y después finalmente se publicará en la forma de un solo libro que lleva como título La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Bueno, para su estudio parte de una inferencia estadística. Inferencia, palabra que seguramente no saben muy bien qué significa, es algo así como una deducción.
cuando uno trabaja con datos estadísticos, con cuadros estadísticos, de esos porcentuales o absolutos, saca deducciones, conclusiones, hace inferencias, deducciones. Entonces, para este estudio, Weber comienza con una inferencia estadística, donde descubre lo siguiente. Descubre que en la Europa moderna, las personas que tienen el mayor porcentaje de capital, que cuentan con el mayor porcentaje de capital, que asimismo también son los que ocupan los puestos de dirección y de trabajo especializado, y que también además son las mejor preparadas, tanto técnica como comercialmente, en las empresas modernas, repito, las que cuentan con el mayor porcentaje de capital, las que ocupan los puestos de dirección y trabajo especializado, las mejor preparadas técnica y comercialmente en las empresas modernas, todas ellas tienen un rasgo en común, todas ellas tienen un aspecto en común que las caracteriza. ¿Cuál es el rasgo en común, el común denominador? Que profesan la fe religiosa protestante. Todas las personas que tienen esas características que acabo de mencionar, profesan, son fieles creyentes de la religión protestante. Por eso se concentra en el protestantismo. Y entonces, ante esta inferencia estadística, a Weber se le presenta una contradicción. Una contradicción que podríamos decir entre lo material y lo espiritual. ¿Por qué hay una contradicción aquí entre lo material y lo espiritual? Porque se supone que las personas que están orientadas hacia una actividad económica, lucrativa, comercial, con la cual quieren obtener ganancias o buscan ganancias, son indiferentes a la religión. Son esas personas que generalmente decimos son materialistas o que su vida está dirigida a la obtención de bienes materiales y por lo tanto no le interesa demasiado las cuestiones religiosas, ni la ética religiosa, ni la moral religiosa. En cambio, que lo religioso correspondería más al ámbito espiritual, a lo que tiene que ver con la parte espiritual de la vida de una persona. Por eso hay una contradicción ahí entre ser muy religioso, muy creyente protestante y a la vez también, digamos, querer convertirse en un hombre exitoso de negocios. Hay algo que no encaja ahí. Pero resulta que Weber empieza a estudiar más en profundidad la religión protestante e inclusive la empieza a comparar con el catolicismo, va haciendo comparaciones. Estudia la religión protestante y la compara con la religión católica. Y entonces se encuentra como una diferencia entre ellas que la ética religiosa protestante es mucho más reguladora de la conducta de sus fieles que la religión católica. La religión protestante regula mucho más la conducta de sus fieles, es más reguladora que la conducta de sus fieles que lo que es la religión católica. Entonces, en los que practican la religión protestante, el factor religioso está mucho más presente en todos los ámbitos de la vida del creyente. Está mucho más presente. Y entonces al respecto Weber va a elaborar un concepto, que es el concepto de profesión-vocación. Profesión-intermedio-vocación. Concepto que se refiere a la importancia que tiene para el creyente protestante realizar hasta los más mínimos actos de su vida cotidiana de acuerdo a los preceptos religiosos. ¿Se entiende? El verdadero, fiel creyente protestante cumple con los preceptos, con la normativa de su religión absolutamente en todos los actos de su vida, hasta en los mínimos actos de su vida cotidiana, porque cumplir con esos preceptos es cumplir con el deber para con Dios.
¿eh? A diferencia del católico, digamos, que por ahí, qué sé yo, no sé, rezando cada tanto, yendo a una misa cada tanto, ya está cumplido con Dios o con lo que su religión le ordena. Para el protestante no. Para el protestante, todos los preceptos, toda su ética, toda su moral debe cumplirse siempre, en todo momento, en todo lo que hace. Y esa es una gran diferencia entre el protestantismo y el catolicismo. Pero resulta que dentro de la religión protestante no había una sola rama en ese entonces, sino que había 4 ramas principales. Estaban los pietistas, los baptistas, los metodistas y los calvinistas. Pietistas, metodistas, baptistas y calvinistas. Y de estas 4 corrientes, Weber se va a enfocar en la cuarta que nombré, en el calvinismo, con B corta. Calvinismo deriva del apellido de Juan Calvino, religioso suizo, que fue uno de los más importantes, junto con Martín Lutero, líderes de la Reforma Protestante. Calvino vivió entre 1509 y 1564. Y entonces, según Weber, es esta rama de la religión protestante, el calvinismo, la que más habría intervenido en la formación de lo que él llamó espíritu, entre comillas, del capitalismo moderno. Porque además, el calvinismo es un protestantismo ascético. El verdadero fiel creyente protestante calvinista tiene que llevar una vida puritana, una vida ascética, un ascetismo puritano, que ya vamos a ver también de qué se trata. Bueno, el protestantismo calvinista está basado en 3 principios básicos, que los voy a resumir de la siguiente manera. Un principio básico dice que el universo ha sido creado para aumentar la gloria de Dios y solo tiene sentido en relación con los propósitos divinos. Repito, un principio básico de la religión protestante calvinista es ese. El universo ha sido creado para aumentar la gloria de Dios y solo tiene sentido en relación con los propósitos divinos. Bien. Segundo principio básico importante, los motivos de Dios están más allá de la comprensión humana. O sea, las personas no tienen que esforzarse en interpretar cuáles son los designios divinos, porque los motivos de Dios o los designios divinos están más allá de la comprensión humana. Ese es el segundo principio. Y el tercer principio es el que contiene quizás la clave más importante para entender esta relación. ¿Y cuál es el tercer principio? La creencia en la predestinación. Los protestantes calvinistas creen en la predestinación. Predestinación por la cual solo un reducido número de individuos, de creyentes, serán elegidos para alcanzar la gracia eterna. Solo un reducido grupo, un pequeño grupo de los creyentes protestantes calvinistas van a ser elegidos, como se dice comúnmente, para la salvación, para la gracia eterna. Bueno, esos son 3 principios básicos que tiene la religión protestante calvinista. Y acá también viene otra comparación con la religión católica. En la religión católica existe un sacramento, que es el 7º sacramento cristiano católico, que se llama extrema unción. Se escribe todo junto, extrema unción. La extrema unción es un sacramento que generalmente se le administra a un enfermo terminal, a un moribundo, a alguien que sabe que está próximo al fin de su existencia y entonces solicita la asistencia de un sacerdote y mediante un acto de confesión de fe se arrepiente de sus malas obras o, hablando en términos religiosos, de sus pecados en el mundo. Esa es la extrema unción. La extrema unción
como séptimo sacramento cristiano, es un acto de arrepentimiento. Arrepentirse de las malas acciones, de las malas obras que alguien hizo en vida. Esto no existe en la religión protestante. En la religión protestante no hay posibilidad de arrepentimiento posible. El que no llevó una vida acorde al puritanismo ascético que su religión le indica, no alcanzará la gracia de Dios. En la religión protestante no hay extrema unción, no hay arrepentimiento de lo que uno hizo mal en el mundo. Entonces, el verdadero fiel creyente protestante calvinista está de alguna manera obligado a llevar siempre una vida coherente, disciplinada, ascética, puritana, de acuerdo a los preceptos divinos, porque no hay posibilidad de arrepentirse. Siempre tiene que realizar obras buenas. Bueno, ahora acá se plantea un asunto. ¿Quiénes son los elegidos? ¿Quiénes van a ser los elegidos? ¿A quién va a elegir Dios? Porque no hay posibilidad de identificarlos. No hay un signo visible, no hay una marca externa que permita decir este hombre, esta mujer van a ser los elegidos. No se puede ver, no hay nada externo que identifique quién va a ser parte de los elegidos. Pero sucede que cada individuo verdadero creyente calvinista tiene la obligación de considerarse parte de los elegidos. El que es un verdadero fiel creyente protestante calvinista tenía la obligación de considerarse que formaba parte de esos elegidos, porque lo contrario sería una falta de fe. Bueno, y la forma más, y si Dios tiene dudas acerca de quién debe ser elegido para alcanzar la gracia eterna, una forma de despejar las dudas de Dios, o una forma de demostrarle a Dios que alguien merece ser parte de esos elegidos, es mediante la realización de obras buenas, como ya dije antes, y también, entre comillas, una intensa actividad en el mundo. Entonces, si Dios tiene dudas, o uno piensa que puede tener dudas, ¿cómo le demostramos que merecemos ser parte de los elegidos? Siempre haciendo obras buenas, pero también mediante una intensa actividad en el mundo. Bueno, y ahora es donde va a venir la conexión entre lo religioso y lo económico. Porque de esa intensa actividad en el mundo forma parte el trabajo. Forma parte el trabajo. El calvinista toma al trabajo como un deber, como una disciplina. Un deber y una disciplina que tiene que realizar de manera infatigable, tratando de obtener el máximo rendimiento productivo. ¿Se dan cuenta cómo toma el trabajo el protestante calvinista de manera disciplinada, eficiente, eficaz, como una obligación, como un deber que tiene que realizar de manera infatigable para lograr el máximo rendimiento productivo, y todo ello orientado a la ganancia legítima, de dinero, ganancia legítima de dinero, y el éxito económico como logro último. ¿Estamos? Pero llevando una vida ascética, no utilizar el dinero para una vida de ocio, no derrochar el dinero, no caer en lujos, en una vida ostentosa, de gastos innecesarios, ni tampoco desperdiciar el tiempo. Entonces, eso forma parte del ascetismo, de esa vida puritana ascética. Ganar dinero no está para nada condenado. No está amonestado en la religión querer volverse rico. Lo que está condenado o amonestado es una vida de lujos, de derroche, de perder el tiempo, o de ganancias malavidas. Porque
sería entonces la forma legítima mediante el trabajo. Bueno, y entonces según Weber, este tipo de ética religiosa fue formando algo así como un espíritu empresarial. Ahí está la conexión entre lo religioso y lo económico. Según él, teniendo en cuenta que la mayoría de la población de los países industriales son protestantes, esta ética religiosa calvinista, protestante, puritana y ascética fue formando como una especie de espíritu empresarial. Y ese espíritu empresarial es lo que él llamó espíritu del capitalismo moderno. Y ahí está la conexión entre lo religioso y lo económico. Está la conexión entre lo religioso y lo económico. Bien, si comparamos esto con Marx, vamos a encontrar una también importante diferencia. Porque desde la perspectiva materialista histórica de Marx, desde la perspectiva desde la perspectiva materialista histórica de Marx, que Weber siempre trata de desacreditar y descalificar, el fenómeno religioso es un reflejo superestructural del sistema económico. Con lo cual ya estoy adelantando la relación estructura-superestructura, que quizás ahora no la entiendan, van a tener también que tener paciencia a esperar a que llegue a la clase. Simplemente les voy a decir que para Marx, en la formación social o económico-social hay una estructura y una superestructura. La estructura es la base económica, es el modo de producción económico o el modo de producción material. La estructura determina la superestructura. La superestructura es un reflejo de la estructura. Y en la superestructura, ¿qué encontramos? Todo lo que es el aparato jurídico, político, ideológico de la sociedad. Y dentro de ese aparato jurídico, político, ideológico encontramos también, como parte de la ideología dominante, el factor religioso. Entonces, la visión de Marx es opuesta a la de Weber, porque para Marx el fenómeno religioso es un reflejo superestructural de la estructura económica. O sea que en este sentido, la reforma protestante, sea la de Lutero, sea la de Calvino, sea la de quien sea, Marx la ubicaría como un reflejo ideológico superestructural de los cambios que se produjeron en la estructura económica que trajo el desarrollo capitalista. En cambio, Weber invierte esa relación y está poniendo a la religión como factor causal de un factor económico. Entonces, para Weber, digamos, la religión protestante calvinista constituye un ethos, con TH, un ethos religioso. Ese ethos religioso contribuyó a formar un ethos económico, una ética económica. O, siguiendo a Weber, diríamos que una determinada ética religiosa fue formando una suerte de mentalidad económica que Weber llamó espíritu del capitalismo moderno. ¿Se entiende? En cambio, Marx pone a la religión como un reflejo superestructural del modo de producción económico. Bueno, hasta acá por hoy. Continuamos la próxima con los temas que siguen y entonces nos encontraremos el próximo miércoles. Gracias, que sigan bien.